Esta es mi opinión respecto al libre albedrío del hombre. En su condición primitiva, tal como vino de las manos de su creador, el hombre fue capacitado con tal porción de conocimiento, santidad y poder, como para capacitarlo a entender, estimar, considerar, querer y hacer lo verdaderamente bueno, de acuerdo al mandamiento que le fue entregado. Sin embargo, ninguno de estos hechos los podía hacer él, excepto a través de la asistencia de la gracia divina. Pero en su caída y estado pecaminoso, el hombre no es capaz, de él y por sí mismo, de pensar, querer o hacer aquello que es verdaderamente bueno. Pero es necesario que sea regenerado y renovado en su intelecto, afecciones o voluntad, y en todos sus poderes, por Dios en Cristo por medio del Espíritu Santo, para que él pueda estar rectamente cualificado para entender, estimar, considerar, querer y hacer lo que verdaderamente es bueno, pero no sin la continua ayuda de la gracia divina. Página 284. Las obras de Arminio. Tomo 1. Comenzamos con el estudio acerca del libre albedrío. Y como el título lo dice, libre albedrío en tono de pregunta y depravación total es la respuesta. ¿Qué es lo que creía Arminio referente al libre albedrío? Como sabemos, en los medios de comunicación, tanto Facebook como blogs que exponen el arminianismo, es muy común que no se exponga en realidad lo que la postura contraria cree. Siempre tratamos de ridiculizarla y verla de una manera tan sencilla que sea fácil de derribar. Escuchamos hace un momento lo que es el intro de la exposición de lo que Arminio creía referente al libre albedrío, y cito lo que él dijo: sin embargo, ninguno de estos hechos, es decir, la santidad, las buenas obras, la fe, los podía hacer él, es decir, el hombre, excepto a través de la asistencia de la gracia divina. Es como Arminio lo declara. ¿Cuál es la intención de hacer estos videos de Haciendo Justicia a Jacobo Arminio? Como habíamos dicho en un comentario anterior, hacer justicia es un principio moral, tanto como declarar o testificar acerca de algo de manera incorrecta, de manera mentirosa, caemos en un pecado, como el Señor lo dice en sus mandamientos: no darás falso testimonio. Para eso quise ir a las fuentes de un libro que son 3 tomos de Jacobo Arminio, para conocer su doctrina, para que él mismo expusiera. Y de hecho, si usted lee estos libros, si usted se da el tiempo de leerlos para su conocimiento crezca, tal vez usted no abrace la posición arminiana, y eso es bueno, que nosotros como opositores de una posición conozcamos en realidad lo que esa doctrina enseña, lo que esa doctrina expone. Entonces, el hacer justicia es que con rectitud es comprender el argumento sin torcer el argumento, sin caer en la mentira y en el descrédito, y dar un juicio veraz conforme al argumento que éste está dando. Ese es uno de los propósitos de hacer justicia, de buscar el medio de poder, como cristianos, indagar una doctrina y poder exponer lo que es el verdadero pensamiento. Y en base al verdadero pensamiento, si tú quieres refutarlo, si tú quieres destronarlo, puedes hacerlo. 2 intenciones hay, que es exponer la realidad de la doctrina arminiana y no basarnos en falacias, en mentiras, en razonamientos que parecen lógicos pero no lo son. Y 2, dejar claro que Arminio creía en la depravación total. Un pequeño comentario acerca del contexto histórico, no vamos a introducirnos de manera profunda en eso, pero ¿quién era Arminio? Bueno, Arminio era un profesor de la Universidad de Leiden.
Arminio fue nombrado profesor en teología, precisamente en Leiden, en el año 1603. Realmente Arminio, como maestro y teólogo, admiraba a Calvino y a Lutero por su doctrina. Y bueno, es mencionado que Arminio era una persona íntegra, una persona recta en cuanto a su profesión cristiana. Aunque, bueno, sus opositores, aquellos que estaban en contra de Jacobo Arminio, lo denominaban como alguien ambiguo y divisor, que es como se nombró en ese tiempo. Entonces, bueno, tenemos un contexto histórico acerca de qué pasó en Holanda referente a las acusaciones. Los remonstrantes, que fueron, pues por así decirlo, discípulos o personas que fueron instruidas bajo el sistema arminiano, fueron acusados de enseñar las doctrinas de Pelagio, a pesar de que tanto Arminio como sus seguidores se empeñaron en condenar el pelagianismo. Y esto dice un hombre que de hecho él es el autor de uno de los libros que estuvimos leyendo acerca de este tema, que fue Thomas Scott. Y Thomas Scott dice, referente a una opinión que se da en este libro: en una opinión común, los primeros arminianos que florecieron ante el sínodo de Dort eran mucho más puros y más sanos que los posteriores. Es lo que argumenta este hombre acerca de ellos, diciendo: pero los discípulos, especialmente de Episcopio, pasaron audazmente los límites que su amo había sabiamente establecido, y se fueron al campamento de los pelagianos y socinianos, según la opinión que se da. Por eso usted va a encontrar tal vez una opinión bastante extraña a sus oídos acerca de lo que Arminio creía en este punto. Decía un hombre que la doctrina arminiana es más bien semipelagiana y asume algunos aspectos doctrinales del Concilio de Trento, tales como la bondad innata en el hombre, el libre albedrío humano, etc. ¿Esto será correcto? Y bueno, para entrar en materia, vamos a conocer la opinión de Arminio. ¿Qué es lo que él creía en verdad? No vamos a entrar en controversias en cuanto al sínodo de Dort, en cuanto a lo que opinó el sínodo y algunos otros detalles. Lo que vamos a adentrarnos es en la doctrina de lo que Arminio exponía en su tiempo, antes del sínodo de Dort. Esto es en Leiden, donde él exponía sus puntos de vista y donde al exponer realmente sus puntos de vista fue atacado. Muchos maestros estaban en contra de lo que Arminio exponía y se caía en algo extrañamente conocido por ustedes, que se conoce como torcer argumentos o falacias, atribuyendo alguna doctrina herética para que obviamente seas considerado como hereje y por lo tanto falso maestro. Es algo muy común en la iglesia de hoy. No nos ponemos a analizar los argumentos, en realidad nos dejamos ir por la inercia del comentario de alguien. Ahora, usted como calvinista probablemente se la haya acusado de maniqueo, y a los arminianos se la acusa de pelagianos. Tanto el uno como el otro son mentira en cuanto al punto doctrinal, pero es más fácil decir alguna u otra para descalificar el argumento o la doctrina. Entonces vayamos a la opinión de Arminio y voy a citar sus comentarios, lo que él cree acerca del libre albedrío y de la condición humana. Arminio declara que su libre albedrío, en lo que respecta al verdadero Dios, no solo se encuentra herido, mutilado, enfermizo y debilitado, sino que también ha sido cautivo, destruido y perdido, de tal manera que el libre albedrío humano es totalmente inútil, a menos que sea asistido por la gracia. Eso es algo que debemos comprender acerca de la doctrina de Arminio. Él está poniendo la condición humana y está mencionando que el libre albedrío humano es inútil. Sabemos que hay dos definiciones de libre albedrío. Una de estas es como se utiliza comúnmente para decir que el hombre tiene la capacidad de obediencia a Dios sin necesidad de la gracia. Y otro es
que el hombre tiene libre voluntad de decisión en cuanto a los aspectos de este mundo y de su conciencia, y conforme a sus afectos y deseos. El hombre puede decidir ir o no ir a un lugar, o puede decidir comer o no comer algo. Eso es una realidad, el hombre tiene libre albedrío. Pero en cuanto respecta libre albedrío al deseo, a la búsqueda y al cumplimiento de la ley moral de Dios, es imposible. Entonces, Arminio expone, son 5 puntos acerca del libre albedrío, y dice que es una libertad de control o jurisdicción de alguien al mando y la obligación de rendir obediencia, en este caso Dios. Y también dice el punto 2, la inspección y cuidado y gobierno de un superior que domina, gobierna y es libre, referente a Dios. Los 3 puntos agregan hacia el hombre, y dice, el punto 3, también es una libertad de necesidad de hacer algo si se trata de una motivación externa o bien una naturaleza interior que determina absolutamente algo, referente a la naturaleza perfecta, la naturaleza inocente y la naturaleza caída. Y dice el punto 4, que es el libre albedrío en sí mismo, es una libertad del pecado y su dominio. Y el punto 5 es la libertad de la miseria. Y por lo tanto, como el argumento de Arminio es de que si alguien tiene libertad es precisamente porque está libre del pecado, y ningún hombre está libre del pecado según las escrituras y según aún la posición teológica de Arminio. Y él dice, y será evidente que nada se puede decir con más verdad sobre el estado del hombre, el hecho de que él ya está muerto en su pecado, citando el texto que nos abre la luz en cuanto a la condición humana, que es Romanos 3:10 en adelante, donde se menciona precisamente la condición del hombre, y es citado por el maestro de la Universidad de Leiden, Arminio. Pero las palabras, ninguna duda, y en un gran número de personas, son adiciones de difamación de un personaje muy audaz, acusándolos con lo que es muy probablemente que nunca dijimos y nunca pensamos. Es el argumento de Arminio. ¿Qué es lo que se nos está acusando? De tiempo atrás, aún ya cuando Arminio aún exponía la depravación total, al mencionar un concepto, que será el segundo concepto, que ya diferimos en cuanto a la doctrina, tanto calvinistas como arminianos, ya se rompe, ya se hace una ruptura, y ya no puede compaginar por el sistema de cada uno de los dos. En este punto considero que sí se compagina el arminianismo con el calvinismo. Y menciona precisamente este comentario que acabo de decir, que se le estaba difamando a Arminio de semipelagiano por el hecho de exponer algún aspecto de la gracia, que lo veremos más adelante. Pero en este punto se mencionaba que eran muy audaces aquellos que lo hacían y lo descalificaban de pelagiano con tal de destruir su ministerio y destruir su posición en la universidad. Y sigue argumentando Arminio. Estos fueron testimonios positivos y evidentes de una noción que había preocupado a la mente de los hombres, de que ninguna religión, excepto una que tuviera origen divino y obtuviera sus principios del cielo, merecía ser recibida. Ellos, refiriéndose a los filósofos delfos, consideraban igualmente cierto que nadie podía conocer a Dios o cualquier cosa acerca de Dios excepto por un intermedio de Dios mismo, que en este caso es la gracia. Tanto calvinistas como arminianos creen precisamente que por la gracia es como el hombre puede conocer a Dios. Sin la gracia no se puede conocer a Dios, y sin la gracia se le denomina pelagianismo, es decir, que el hombre que pueda elegir a Dios sin la gracia, eso es como se conoce el pelagianismo. Con gracia es como nosotros, o alguna de las dos posiciones, tanto arminianos como calvinistas, pueden decir que sin la gracia es imposible que el hombre conozca a Dios. Ahora bien, hay aspectos en cuanto a la gracia. Una es la gracia irresistible y otra es la gracia preveniente o subsiguiente, que lo veremos después cuando toquemos el tema de la gracia. En este estado, el libre albedrío del hombre, para lo que es bueno, no solo está herido, lisiado, enfermo, distorsionado, debilitado, también está atrapado, destruido y perdido. Y sus miembros, los poderes, no solo están debilitados y son inútiles, a menos que sea asistido por la gracia, pero es totalmente privado del poder, excepto los poderes dados por la gracia divina, porque Cristo dijo:
sin mí nada podéis hacer. Agustín, después de haber diligentemente meditado sobre cada una de las palabras de ese pasaje, nos habla. Cristo nos dice, sin mí podéis hacer muy poco, mucho menos. Sin mí no podéis hacer cosas arduas, ni sin mí solo podéis hacer las cosas con dificultad. Pero él dice, sin mí no puedes hacer nada. Él tampoco dice, sin mí no podéis completar algo, pero dice, sin mí nada podéis hacer. Para que esto pueda ser cada vez más manifiesto, vamos a considerar por separado la mente, los afectos o la voluntad y la capacidad como contra las distinciones, así como la propia vida de un hombre no regenerado. ¿Qué estaba argumentando Arminio en este punto referente a que el hombre en verdad no puede hacer nada si no es por la gracia de Dios? Y citando a Agustín, precisamente para apoyar el punto, que el hombre sin esa habilidad que Dios da por medio de su Santo Espíritu puede tomar de las cosas divinas. La mente del hombre en su estado natural es oscura, del conocimiento salvífico de Dios y de acuerdo con el apóstol incapaz de alcanzar las cosas que pertenecen al Espíritu de Dios. Está escrito, el hombre natural no comprende las cosas del Espíritu de Dios. Sigo citando a Arminio. Todos estos son comentarios precisamente de Arminio en cuanto a la condición humana. Al oscurecimiento de la mente sucede la perversidad de los afectos y del corazón, de acuerdo con lo que odia y lo que tiene adversión. Cosas verdaderamente buenas y agradables a Dios. Sin embargo, él pasa a amar y a buscar lo que es malo. El apóstol Pablo no podría producir una descripción más clara de esta perversidad que nos ofrece en los siguientes pasajes. Porque la inclinación de la carne es enemistad contra Dios, pues no está sujeta a la ley de Dios, ni, en verdad, puede hacerlo. Por lo tanto, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Por esa razón, el corazón humano es, en sí mismo, muy a menudo llamado engañoso, perverso, incircunciso, duro y de piedra. Es evidente que Arminio, citándolo, mencionando sus puntos de vista, habla de aquello que muchas personas no han tomado en cuenta. Han pensado que Arminio exponía que el hombre era capaz de sí mismo elegir a Dios. Y es cuando nos encontramos en estos debates de Facebook, cuando las personas comienzan a atacar y a decir que son semipelagianos, que creen en la libertad y el libre albedrío, y tanto los memes como toda esta información que a muchas veces se burla, pero muchas veces otros lo toman en serio. Entonces ahí es donde caemos en un problema. Por eso es responsabilidad de cada cristiano, en verdad, comprender los puntos de vista. Por si vas a dar un argumento en contra, te enfoques en realidad dónde está la percepción diferente a tu posición teológica. Y sigue citando a Arminio de la siguiente manera: por la condición infeliz y miserable del hombre. El hombre, que debido a su gran indignidad, se había vuelto más propenso a la muerte, que por su ceguera más profunda necesitaba la iluminación de una luz más fuerte, que por su impiedad más terrible exija la transformación por medio de la bondad más amplia, y que, habiendo llegado a ser más débil, necesita que una fuerza, un poder más fuerte para restauración y su establecimiento. Ahí es donde se menciona la condición, que las escrituras son claras: no hay justo, no hay uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y eso es lo que las escrituras dicen acerca de la condición humana. Entonces, ¿qué es todo aquello que se ataca por medio del internet acerca del arminianismo? No solamente son hombres de paja, simples y llanos hombres de paja. Quiero decir que ciertamente las posiciones teológicas cambian, son transformados dependiendo quién las abrace. Hay gente que en realidad cree en la libertad, en el libre albedrío del hombre, sin necesidad de la gracia, pero en el caso de Arminio no fue así. El punto de variación, el punto donde nosotros ya tenemos una separación tanto calvinistas como arminianos, es en el concepto de la gracia previniente o gracia irresistible. Según Arminio, argumentaba que al exponer el Evangelio,
el Espíritu daba esa gracia para que el hombre pueda escoger a Cristo. Y esto es para que todos los hombres que escuchan el Evangelio puedan elegir y puedan decidir por Cristo. Esto obviamente es al tener en cuenta que Arminio definitivamente creía en una gracia irresistible y creía en una expiación universal, que son puntos que vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, para acomodar al sistema que él estaba proponiendo, precisamente menciona esa gracia preveniente, que a diferencia de la gracia irresistible, esta podía rechazarse, pero no en sí porque el hombre tuviera habilidad, sino porque la gracia en ese momento le estaba dando la capacidad. Y eso es lo que veremos con más calma. Y dice Arminio: en cierta conferencia dije que sería fácil, bajo pretexto de pelagianismo, condenar todas aquellas cosas que no aprobamos. Es realmente fácil hacer todo ese tipo de cuestiones en cuanto a descalificar en verdad una doctrina. Por lo tanto, eso es lo que yo quería transmitir. Y para que los hermanos puedan entender lo que quiero decir, declaro abiertamente que condonar los sentimientos de algunos de ellos, como siendo maniqueísmo o incluso estoicismo, será para mí una tarea fácil, como ellos serán realmente capaces de condenar de pelagianismo otras personas que sospechan que están defendiendo ese error. Pero quiero que todos nosotros evitemos los nombres odiosos de esa descripción, ya que son empleados sin proporcionar beneficios algunos. Y aquí es donde entra la exhortación. En verdad es necesario que cada uno sea honesto con la posición de otras personas. Yo sé que calvinista te has enfrentado a gente que te ha acusado de manera ignorante al no conocer los argumentos que el calvinismo propone, y de igual manera el arminianismo. Entonces, mi exhortación en cuanto a este estudio precisamente es conocer la postura teológica en verdad. A un Arminio se le acusaba de que él argumentaba que el hombre podría alcanzar perfección en esta tierra, y realmente él decía no. Las obras de los hombres no regenerados no pueden agradar a Dios, él lo decía claramente. La única obra que es agradable delante de Dios es aquella que es por medio de la gracia, cuando el hombre se arrepiente y cree. Pero cuando escuchamos una definición contraria a la de nosotros, lo que hacemos es torcer el argumento y realmente calumniarlo. Sin embargo, con respecto a este artículo, declaraba Arminio: declaro que nunca cruzó en nuestra mente la idea de utilizar expresiones tan confusas como estas, que a primera vista excluye la gracia de iniciar la conversión, hablando precisamente del punto de la gracia. Aunque siempre y en todo momento consideré que esto, gracia preside, acompaña y sigue, sin la cual es constante, afirmamos, ninguna buena acción, sea lo que sea, es producida por el hombre. Es evidente que la opinión mentirosa se impugna a través de la difamación, hablando referentemente de sobrehacer lo bueno por el hombre, que es precisamente por la gracia. Y voy a citar la confesión belga precisamente, que es la confesión que Arminio decía que no había nada que él estuviera diciendo que fuera contraria precisamente a esa confesión que predominaba lo que era Holanda. ¿Quién se jactará de su propia voluntad que oye que los afectos de la carne son enemistad contra Dios? ¿Quién se glorifica en su entendimiento? ¿Quién sabe que el hombre animal no es capaz de aquellas cosas que son del Espíritu de Dios? En fin, ¿quién presentará cualquier pensamiento propio que entienda que no somos suficientes nosotros mismos para presentar algo como de nosotros mismos, sino que somos suficientes? Todo es de Dios. Lo que el apóstol ha dicho debe permanecer firme y firme. Es Dios el que obra en nosotros tanto para que podamos estar dispuestos como para que podamos hacer de su benevolencia más gratuita. Para ninguna mente, ninguna voluntad acepta la voluntad de Dios, en la cual Cristo mismo nos ha trabajado primero, que Él también enseña diciendo: sin mí nada podéis hacer. Juan 15:5, confesión belga, artículo 14. Así pues, la fe es un don de Dios, y realmente así lo considera el arminianismo, que es un don de Dios. No que es ofrecida la voluntad del hombre por Dios, sino que es la misma que se confiere a Él, inspirada e infundida en Él por Dios mismo.
Sé que puede ser confuso para algunos, ya que estamos acostumbrados a escuchar que ellos defienden la libertad del hombre, pero en realidad no es así. Y quiero mencionar dos grupos. Aquellos que creían esto eran tanto arminianos, remonstrantes, que fueron precisamente aquellos que se enfrentaron en el Sínodo de Dort, y también aquellos, Arminio mismo, que era el que planteaba estos puntos. Algo que es de considerar del Sínodo de Dort, ya mencionando tiempo después de la muerte de Arminio, fue que en su visita, en su entrada, solamente algunos seguidores fueron citados para esto. De esas personas, solamente en el Sínodo de Dort fueron citados tres personas, y solamente a uno se le permitió sentarse, no para debatir, sino para un juicio. Algo que quiero exhortar y mencionar, y acepto aún corrección de aquellos que escuchen este audio. El Sínodo de Dort precisamente es un buen libro, o un buen tema, o un buen tratado para conocer la doctrina calvinista, es bueno. Pero si usted quiere conocer la doctrina arminiana, déjeme le digo, no es el mejor libro para que usted vea la exposición de lo que realmente Arminio y los remonstrantes creían. Podemos atribuir, aunque ciertamente lo que está citado en el Sínodo de Dort es muy probable que algunos lo creían, Arminio no lo declaraba de esa manera. Pero podemos declarar en este punto acerca de la depravación total, y cito al Sínodo de Dort, dice: lo que por lo tanto ni la luz de la naturaleza ni la ley pueden hacer es que Dios actúa por el poder del Espíritu Santo, por medio de la palabra o del ministerio de la reconciliación, que es el evangelio concerniente al Mesías, por el cual ha gustado a Dios salvar a los creyentes, tanto bajo el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Dios reveló este misterio de su propia voluntad a menos personas bajo el Antiguo Testamento, pero ahora la institución de las personas que están, esa institución se ha quitado, le es manifiesto más. La causa que la dispensación no se puede atribuir a la dignidad o de una nación sobre otra, o el mejor uso de la luz de la naturaleza, sino al más libre gozo, amor gratuito de Dios. Por lo tanto, aquellos a quienes más allá de lo contrario a todo mérito se le da la gracia, debe reconocerla con un corazón humilde y agradecido, con respecto al resto a quien no se da esta gracia. Adorar con el apóstol la severidad y la justicia de los juicios de Dios, pero de ningún modo escrutarlos con curiosidad. El punto es de que el hombre está depravado totalmente, pero aquí va la pregunta, que es donde se hace la división. ¿A quiénes es dada la gracia para creer? Calvinistas responden: a los elegidos. Pero en cuanto al tema de la responsabilidad humana y el sistema arminiano, dicen que a todos aquellos que escuchan el evangelio. Aún ahora los arminianos wesleyanos tienen otro concepto, pero Arminio creía que todo aquel que se le exponía el evangelio, la gracia le permitía, en su capacidad corrupta, decidir o rechazar. Y es la duda que él tocaba. Entonces, tocante a eso, considero, al menos en mi opinión, que la división y la doctrina que se debe cuestionar entre un calvinista y un arminiano es a quién se le da la gracia.